La situación de Milagros Sala es una situación compleja porque está mezclado lo jurídico y está mezclado lo político, es decir, primero lo político y después acompañado a eso a lo jurídico. Digamos, el gobernador Morales no tiene dudas que Milagros Sala tiene que estar presa y da la sensación de que como que la mitad de la biblioteca dice una cosa, dice que sí, y la otra mitad dice que no y que está mal presa, es decir, que sus condiciones son más las parecidas a un preso político que la de una persona que ha cometido algún tipo de acto delictivo y que tenga que estar en prisión por ese motivo. Entonces es un tema para debatir y hemos convocado a dos abogados penalistas que nos van a acompañar. Por allí seguramente se va a sumar, si es que lo encontramos despierto, el doctor José Luis Ferrari. Pero el doctor Aníbal Matis, que es un abogado penalista de muchísimos años, de muchísima experiencia, con un estudio además muy grande también en Buenos Aires, y la doctora Nuria Drendac, que es muy joven, que tiene a su favor eso, digamos, la cuestión de la juventud, es una joven abogada penalista. Bueno, nos interesa saber cuál es el punto de vista de los dos. Doctor Matis, ¿usted considera que Milagros Sala está bien detenida o mal detenida? Mire, para analizarlo desde el punto de vista penal o procesal penal, hay dos etapas que hay que analizar. La primera etapa, cuando la detienen. En el momento que la detienen, es por unos delitos que, de acuerdo a un informe del CELS inclusive, dice que estaban dibujados. O sea, el tema de la instigación a cometer delito y el tumulto era una cosa que se daba en el marco de un tema político que además tiene una arista social. No se olvide que la protesta de ella era porque se había bancarizado el tema del dinero. Desde el punto de vista procesal, no había elementos para detenerla. Con solo citarla y para que diera explicaciones era suficiente. Yo creo que hubo un tema político cuando la justicia a veces se siente apoyada, porque no se olvide que el gobernador está en contra de Milagros Sala, son enemigos de hace muchos años. Entonces, ese apoyo político hace que el Poder Judicial actúe de una manera distinta. En este caso, ordena la detención. Cuando se dan cuenta que no tenían muchos elementos, porque era evidente que la tenían que largar, la imputación y la naturaleza del delito y las penas que van de 2 a 6 en los dos casos no daban para tenerla mucho tiempo, aparte que había un montón de organismos internacionales que estaban en contra de eso. En ese momento empiezan a aparecerle otras denuncias, empiezan a sacar denuncias por otro lado y sobre todo hay un tema que es muy importante, que es ella recibió entre septiembre y octubre 29 millones de pesos para un plan de viviendas. Según dicen, esa plata desapareció o no está. El marido, yo leí declaraciones del marido que dice que la plata está justificada de alguna manera y que solo la discusión es por 1 millón de pesos, no por 29, que en el momento lo van a justificar. Desde ese punto de vista, yo creo que habría que darle margen para que dé explicaciones estando en libertad, porque hay un principio de inocencia que está analizado y que está en la Constitución y que lo tenemos que respetar, hay pactos internacionales. Que la figura de Milagros Sala sea una figura polémica, porque si nosotros hacemos una comparación, tenemos por un lado Milagros Sala, que es una militante social, que está con gente, en Jujuy ha hecho muchas viviendas, muchas obras, hizo polideportivos, y por otro lado la podemos comparar con Margarita Barrientos, que es una luchadora social que tiene un estilo totalmente diferente, no es un estilo polémico. No nos olvidemos, Milagros Sala la atacaron por el tema de que haya estado en el Conrad, lo cual cualquiera puede ir al Conrad, porque realmente no... Inclusive a veces se consiguen por canje las habitaciones, y me parece que tiene todo el derecho al mundo. Más difícil de justificar por ahí es el Smart que se compró, pero si nos atenemos al valor, una persona que viene trabajando hace años, ¿por qué no se puede comprar un auto con un Smart? Que hoy cualquier pibe uno lo ve en la calle y tiene un auto de eso. Realmente yo pienso que podría transitar todo este proceso estando en libertad. Que la justicia, usted lo que está diciendo, de la justicia de Jujuy en algún sentido está influenciada por la política y lo que ha hecho es endurecerse para tratar de tenerla a Milagros Sala bajo el paraguas de la... No, no dije eso. Yo no creo que la política o Morales llamó al juez y dice, che, mete la presa. Yo creo que son dos extractos distintos y hay una división de poderes. Yo creo que la justicia por ahí se hartó de Milagros Sala. ¿Por qué? Porque la habían llamado, según tengo entendido a ella, para la protesta esa y el acampe, hacerlo de una manera organizada. Por ejemplo, cortar una calle es un delito, sí. Bueno, entonces, ¿qué se hace? Se hace, bueno, muchachos, dejen una mano para que circulen los coches. Es una práctica común. En este caso, la citaron a ella, tengo entendido, según comentarios que me hicieron, la citaron a la fiscalía, en el juzgado, fue ella ahí y después salió de ahí y endureció su discurso. En vez de
haber acomodado, decir, bueno, podés protestar, hacer una protesta, pero dentro del margen de la ley. Yo creo que ese fue el error que tuvo Milagros Sala. Bueno, la doctora Drendak, ¿es así? Yo realmente no estoy de acuerdo porque ahora la situación procesal de ella ha cambiado. Si bien mientras estuvo detenida eran por 2 delitos más leves, cuya pena iba de 2 a 6 años de prisión, que fueron instigación a cometer delitos y a suscitar tumultos, actualmente la situación procesal es diferente y en realidad peor porque se la está endilgando los delitos de asociación ilícita agravada, cuya pena va de 5 a 10 años de prisión. Además, los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, tipificado en el artículo 174, inciso 5 del Código Penal. Y por último, la extorsión, que también es un delito muy grave, cuya pena va de 5 a 10 años de prisión. Por lo tanto, al tener una base de pena de los 5 años, en caso de recaer condena, la misma no sería de ejecución condicional, porque ya tenemos una base mínima de 5 años de prisión. O sea, usted lo que entiende es que está bien presa, digamos. Sí, actualmente sí, porque se le imputan delitos graves cuya pena mínima arranca de los 5 años. Por lo tanto, en caso de recaer condena, la misma no sería de ejecución condicional, que es hasta los 3 años de prisión. ¿Y cuál es el delito por el cual en este caso está detenida y no es excarcelable? Asociación ilícita agravada, tipificado en el 210 del Código Penal, y la extorsión en el 168 del Código Penal. Son delitos graves, eso, doctor Matis, como para que, según su mirada, digamos... son delitos graves, pero hay pactos internacionales, hay un principio de inocencia, hay precedentes, por ejemplo, la Casación Nacional tiene el precedente Díaz Besone. Dicen que en caso de que fue la doctrina mayoritaria que siguen en todos lados, entorpecimiento de la investigación y peligro de fuga. Yo no creo que Milagros Salas vaya a entorpecer la investigación o se vaya a fugar. Entonces esos son los parámetros que se tienen que observar. Más allá de lo que dice la doctora, que concuerdo en eso. El mínimo no es susceptible de ejecución condicional, por lo cual ameritaría que esté detenida. Pero como en este tema hay un tema político y social, es muy difícil de ubicarse en un término justo. Yo creo que en este caso, si bien coincido con el doctor Matis que no hay peligro de fuga, pero sí afirmo que hay peligro en el entorpecimiento en la investigación, que es una de las 2 pautas que nos da el artículo 319 infine del Código Procesal Penal de la Nación. Porque la señora Sala es la jefa de una organización barrial muy importante que, como todos sabemos, es Tupac Amaru, y por lo tanto, bueno, es un grupo organizado que tiene los medios como para entorpecer la investigación de la justicia. Además, como nota de color, puedo decir que el hijo de Milagros Salas también está siendo imputado por una causa por amenazas contra Carlos Santillán. Sí. O sea, ¿no? Hay que tener en cuenta todo el entorno. Esta cuestión que está tan de moda de ajustarse al derecho, por más que el código diga otra cosa. Porque en una época, digamos, a ver, si hicieron un código penal, no estoy hablando puntualmente de Milagros Salas, estoy hablando en general. Si hay un código penal que dice que entre tanto tiempo y tanto tiempo no es excarcelable, ahora ¿por qué los jueces implementaron esta cosa de que si está sujeto a derecho no se va a escapar, y como no se va a escapar, si la carátula del delito es mucho más grave? Porque a través de los años se fueron modificando los criterios de la excarcelación. La excarcelación antes era una cosa estricta, rigurosa y que se aplicaba de una manera determinada. Se fueron aflojando a partir de el 2001, que hubo un precedente de la Sala 1 de la Cámara del Crimen de la capital. El precedente es Rodrigo Ruiz Barbará, donde había una escala de delitos que en principio no lo hacían excarcelable, pero el tribunal fijó esa doctrina, que después, años después, se fijó en el plenario de Díaz Besone. Son interpretaciones que están en el derecho, pero no se olvide que hay una cosa que es importante. Tenemos una Constitución que establece un principio de inocencia, entonces para abajo todas las leyes se tienen que acomodar y las situaciones también se tienen que acomodar. Igual, hay un montón de gente detenida a pesar de todos estos precedentes por un montón de delitos, y inclusive que son delitos que no se han terminado de juzgar porque están en una etapa de instrucción. Permítame, doctor Matis, le voy a saludar a Germán Noro, que está en Jujuy, y que pertenece a la agrupación Unidos y Organizados. Germán, un gusto, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, no sé si usted estaba escuchando la opinión de los 2 abogados penalistas. Hay disidencia respecto, desde el punto de vista, no lo estamos analizando 100% de manera política al tema, aunque sí tiene evidentemente condimentos políticos innegables la cuestión. Pero le quiero preguntar a usted cómo está viendo este proceso, cómo se está viviendo desde Jujuy.
Bueno, la verdad que mucha angustia porque, digamos, ya que hay abogados ahí, yo celebro que en primer lugar se lea el expediente y se haga una valoración arrancando desde dónde comienza toda esta historia, digamos. Es decir, el día 11 de diciembre, como saben, se cambió la composición del Superior Tribunal de Justicia. 2 diputados provinciales el día el 15 a la mañana, a las 10 de la mañana, presentaron su denuncia con el membrete diputado de la Unión Cívica Radical. Eso fue a las 10 de la mañana, el diputado Pablo Vázquez, el diputado Altamirano, y a las 8 de la noche de ese mismo día se presentaron a la audiencia diciendo que eran los nominados por el gobernador para ser jueces del más alto tribunal. Entonces, partamos la base de que 2 diputados provinciales son jueces del Superior Tribunal de Justicia en la provincia de Jujuy. Eso fue el 11, el día posterior al juramento que dijo el gobernador, que dio el gobernador ante la legislatura. Bueno, a partir de ahí empiezan a salir cédulas de notificaciones como caramelo, y la pregunta también hay que valorarla en ese sentido, digamos. O sea, tenemos un poder judicial aquí que está compuesto por funcionarios políticos. Germán, le hago una pregunta concreta que se hace la gente, sí. Después de que vio la fotografía del Smart con el nombre de Milagro Sala. ¿Para qué quiere Milagro Sala un Smart? ¿Cómo? ¿Para qué quiere una dirigente social como Milagro Sala comprarse un Smart? No, es que Milagro Sala no se compró un Smart y todo se quiere guiar para esa. Bueno, es lo que apareció en los diarios. Explíquenos entonces. Pero bueno, cómo fue yo el le tema. explico con lo que aparece en Por los favor. diarios. Hablemos del expediente. La cuestión del Smart y todas esas cosas está en la declaración jurada. No, es que no son detalles menores. Discúlpeme, pero no son detalles menores. No por lo menos para la gente, porque en realidad lo que hay que decir acá también es que muchas veces la gente continúa detenida o sale en libertad en casos tan públicos como también por la opinión de la gente. Y hay gestos y hay cuestiones que la gente... No, perdón. Lo que, digamos, la cuestión no pasa por tratar de poner un abismo entre usted y yo, porque no hay ni un abismo ni deja de haberlo. Lo que simplemente le pregunto es por una cuestión que es muy llamativa y que ha aparecido en los diarios y que en realidad se la vinculó. Dice, por un lado, si la denuncia que tiene Milagro Salas es por malversación, digamos, por otro lado también, al aparecer la fotografía de un auto caro, importado, bueno, mucha gente lo asoció a esto. Bueno, la cuestión del Smart, que quieren desviar esa conversación para esta situación, lo que yo tengo conocimiento, que es lo que figura también en el expediente, es que ese vehículo fue adquirido por... A ver, yo te cuento la connotación. En cada cumpleaños que hace Milagro Sala van 5.000 personas. Y por ahí cada persona le hace un regalito, le hacía un regalito a Milagro, que puede ser, no sé, una olla, lo que fuera. Y tengo entendido que un grupo importante de personas se juntaron y le hicieron entre todos pusieron, como se dice acá, una vaquita y le regalaron ese vehículo. Eso es lo que yo tengo conocimiento. Más de eso no sé. Pero no tiene que ver, me parece a mí, con todo respeto le digo, yo sé que la connotación, si es un juicio mediático y público que se va a hacer, bueno, yo lo que digo es, a mí lo que me llama la atención es lo del expediente, ya que están los abogados. Mire, fíjese que la ley orgánica del Poder Judicial establece que en caso de feria judicial obliga a los jueces a tener plazos perentorios, o sea que los plazos se achiquen al máximo lo posible. Yo le pregunto, ¿por qué la fiscal se tomó 5 días cuando recibió el expediente para emitir un juicio, claro, digamos, una resolución, a ver si tenía que estar o no tenía que estar detenida? Se tomó los 5 días. Luego se lo pasó al juez, y el juez se tomó 5 días más, o sea, 10 días detenida, cuando la ley orgánica del Poder Judicial en el artículo 38 y en el artículo 39, es más, el 38 inciso primero, yo invito a que lo lean, que les obliga a los jueces en caso de ferias judiciales cuando se encuentren detenidos a reducir los plazos para resolver cuando se trata de la libertad de una persona. Hay ahí una irregularidad manifiesta. Bien. En todo el expediente. Seguro. Germán, nosotros vamos a seguir seguramente con el tema en el transcurso de la mañana de hoy, probablemente lo volvamos a convocar. Desde ya le agradecemos muchísimo y bueno, esperemos que esta situación
con el devenir de los días se aclare por lo menos, ¿no? Independientemente del resultado que tenga. Sí, yo lo que sí le agradezco, por supuesto, y me comprometo ante los abogados, que lo que quieran, si quieren que le podamos acercar copia del expediente para que realmente lea, digamos, porque hay una vulneración de las garantías, no ya Milagro Sala como dije, sino un ciudadano, el principio de inocencia, el principio de la defensa del juicio, todas esas cosas no están garantizadas hoy para Milagro Sala. Le agradecemos muchísimo la gentileza. Gracias a usted. Nos vamos a hacer una pausa. Vamos a seguir conversando. Lo cierto es que hay mucha gente que por mucho más está libre que Milagro Sala. Por lo tanto, me parece que también ahí hay un tema que hay que ser muy puntilloso desde el punto de vista de lo que significa el derecho. Por eso lo vamos a seguir charlando con los abogados ahora en minutos nada más. Una pausa y ya volvemos.